Daf Tet Vav. Comenzamos Perek Sheni. Amevi Get Bemet Hayam. Este Perek también comienza con la misma frase. Por eso, para diferenciarlo del primero, o nombre del primero Perek, los Rishonim llaman Amevi Kama. Primero Perek Amevi. Y ese segundo, Amevi Tinyan. Segundo en aramaico. Al final de Perek Sheni, en la Gemara colocaron Adran Arach Amevi, esquecieron de colocarse Tinyan, mas en Rashi Tosafot está escrito Amevi Sheni, que ese concepto sería Tinyan, como es costumbre en aramaico. Vimos también en Yevamot, Perek Aisha, en tres Perek Aisha. El primero, como mayor, se llama Isha Rabbah. Y así encontramos Perek, pero mismo nombre en diferentes masactas. Be'amar befaray nichtav, avaló befaray nichtam. Ese mensajero declara, en mi frente fue escrito. Que dice, había escrito lo que no había asignatura. No befanay nechtam. O, el o inverso, befanay nechtam, pero no befanay nichtav. Estaba presente en la asignatura y no en la escrita. Befanay nichtav kulo, befanay nechtam chetzio. O afilo más dice, en mi frente fue escrito todo Get y fue asignado a mitad de Doget. ¿Qué significa asignado a mitad? Que asignó un testimonio eu vi, o segundo no vi. O que fuera inverso, befanay nichtav chetzio, befanay nechtam kulo. Había mitad de la escrita y a total asignatura dos dois. Entonces, todos los casos, pasul, no sirve. Que vamos a mover un motivo que aparentemente fue de Hidush menor para mayor, lozo, avzo, porque si al final dice que mitad de una parte de Hatimá y toda Ketivá no sirve, con Shiken, cuando no vio nada de Hatimá. Eso vamos a preguntar a la Gemara. אחד אומר בפניי נכתב, אחד אומר בפניי נחתם, פסול. Otro caso. Un dice, había escrita, y otro fala, בפניי נחתם, había asignatura, pasul. Ahora, esa parte que explica, ¿cómo se trata? ¿Esos dos son mensajeros? Si son mensajeros, ¿por qué no va a servir si es un mensajero? Se acredita sozinho. Si no hay mensajero, entonces todo bien, precisa dos edim para Kiyum de asignatura. Aquí ten solo uno. Entonces, Rashi ya dice las dos posibilidades. Si un solo es Shaliach, entonces por eso es pasul. Porque Jajamé ha acreditado a Shaliach, es único que vale como dos. Mas otro que no es Shaliach, sozinho no puede testimoniar ni sobre la escrita ni sobre la asignatura. Mas ve una opinión en la Gemara que no va a ser Roshi, en Daf Tet Zayin, Amud Bet, que explica que los dos son Shaliach. ¿Y por qué no sirve? Si un fala, befai nestam, kasher. Ahora los dos son Shaliach. Vimos que también puede ser. Y ya vimos casos que mejor, que no gazru, a Haresh Amdu, por el motivo del Ishma, era más leve si no faló, porque los Shechiach no tienen Jajamim. Mas independiente de eso, ¿por qué no puede un testimonial sobre la escrita y otro sobre la asignatura? Entonces dice así que pasur, porque sobre la asignatura de un que no faló sobre la Ketivá, y mismo que Shaliach, más
va a confundir con Kiyum Shtarot en Shelar. Todo Shaliach, cuando hay un único Shaliach, ya explicamos en Perek Rishon Daf Gimal, que ya que Fala Befanai Nichtav, testimonia sobre la escrita, eso es un heker, eso es una diferencia, para no confundir con cualquier Kiyum, y no pensar en que Kiyum sirve con. Mas aquí que un Shaliach, Fala Befanai Nichtam, y no fala más nada sobre la Ketiva. Las personas que ven eso pueden pensar que Kiyum Shtarot es permitido con ese motivo que pasó. Ver Yehuda Machshir. Sobre este caso, el Yehuda permite, si se trata de Shaliach, es más simple de entender. El no gazar. Por Kiyum Shtarot, ya que de facto era Shaliach. Y tiene otro que fala sobre la Ketiva, no va a confundir. Y si se trata que es un solo Shaliach, ¿por qué va a permitir? La que me la va a explicar. Y si permite aquí, dice a Gemara que el Yehuda Machshir va también sobre el caso anterior. Echad omer befanai nichtav, ve'echad omer befanai nechtam. No, eso que pulé. Estábamos explicando cuando tenía dejado me falta nechtam pasul. Ahí no está escrito el Machshir. Y pulamos Shenayim Omrim befanai nechtam, ve'echad omer befanai nechtam pasul. Ten dos que dicen sobre la asignatura, sobre la escrita, y un sobre la asignatura pasul. Y aquí, ¿por qué? Por el mismo motivo que explicamos encima. Si es Sharia o no Sharia. Ahí dice, Yehuda permite. Entonces, sobre eso dice Rashi, que va a decir, permite esos dos últimos. No son Shnaim, no muda si son Shnaim. Porque si el primero es Sharia, vale como dos. Yehuda Machshir, porque no gozer que van a confundir. Último caso, que todos permiten, Echad omer befanai nichtav, Ushnai omer befanenu nechtam kasher. Si un dice, na mi frente fue escrito, Shaliach, y dos falan, vimos la asignatura, kasher. Aquí dice así que la Gemara va a explicar todo eso mañana. Entendemos por qué kasher, mismo que o Shaliach es el primero que fala sobre la escrita. Y dos asignaturas, no va a ser menos que Kiyum Shtarot, que sirve como con dos. Gemara, tu la malí, tana de Hadazimra, me vi que Minatayan, Sarisho, Mafaet, Ofaen, Nechtam. ¿Para qué precisa Mishnah? Ya do inicio, que faró, que si di Befanai Nichtav, y no Befanai Nechtam, es pasul. Ya falamos en la Mishnah primera de Masejet, que precisa falar las dos partes. Befanai Nichtav, Befanai Nechtam, obvio que si no faló es pasul. Responde, y me ahí abamina tzarich, y lo amar kasher, kamashmaram. Podríamos pensar, precisa, lejatjila, mas si no faló, y ya entregó a Muriel, que es situación de Abad, sería kasher, kamashmaram, que no, es pasul, la firme de Abad. Befanai nichtav chetzio, fanai están con lo pasul. Aquí a Gemara está invertido a orden de esos dos casos que vamos a decir. La orden que está escrita en la Mishnah. No muda mucho. Primero va a explicar ese trecho. O caso que dice, vi a mitad de la escrita y toda asignatura pasul. Ejerció, ¿qué mitad? Un guete en 12 líneas. ¿Qué parte del guete vivió? Y le majeció Rishon. Si la primera mitad de Beamar, Beazar, Filo, Nichtabo, la Shita, Halish, Mashu, Benotzarich, ya estudiamos, Rabashefalo,
que a primeras línea es suficiente, o Sharia puede ir en Bora y después voltar en el final, volta para la asignatura. Porque si él vio la primera línea que fue escrito el Ishma, Mistama fue todo escrito el Ishma. Entonces, ¿por qué Hetzio no sirve si es Hetzio Rishon? En Hea Mudbet. O sea, quiero ver esa abreviatura, que aquí faló Aleph. ¿Quién es? ¿Quién es Amar Resh Aleph? Rabbi Elazar. Afirlo Katar, así está escrito, Meforash, sin abreviatura, en Dafe Amudbet. ¿Por qué precisé orar? Porque después de Rabashe, la ama Rabashe, Hetzio Aharon. Rabashe dice, lo que dice la Mishnah, Befanai Nichtav Hetzio, o Sharia declara que debió a segunda parte da escrita. Entonces ahí no sirve. ¿Quién garante que a primera fue escrito el Ishma? Y todo lo que precisa ser escrito el Ishma. Por eso pasó. Ahora, otro caso, Befanai está el culo, vio toda la escrita, Befanai Nechtam Hetzio, Pasul. Que dice él, vio un testimonio asignando. ¿Qué pasó? Porque falta otro. Ahora, acrescenta Rav Hasda un hidush, dice así que no está explicando a Mishnah, es un hidush de din. Amar Rav Hasda, afilu shnai me'edim ha'chatima yad sheni pasul. La Mishnah faló que o Shaliach dice, envíe una asignatura. Eso es el pasul. Sobre el otro no tiene nada. Mas dirá Hadá, afirmo que sobre el segundo testimonio tiene un kiyum normal, no shalichim. Dos dicen, nos reconocemos a firma de ese segundo que está asignado, que es un kiyum normal. Pasul. Hidush. ¿Por qué? O Shalia, que se acredita como dos, faló sobre un. Y sobre otro, ten kiyum, ¿por qué no sirve? Maitama, o kulobe kiyum aget, o kulobe takana hajamim. Si usted va a usar el takana de hajamim, que acreditan a un mensajero, mismo siendo un, que autentique afirma, diciendo que fue nechtam, entonces que se echa todo a través de la takana, no puede usar parcialmente a takana y seguir las reglas normales para otra parte. Si quiere kiyum, faz todo kiyum. Sobre las dos asignaturas, que venían dos testimonios que digan, conocemos asignatura. Mas aquí vos está usando mitad de takana, befanai nechtam. Y sobre el segundo testimonio, takana. El kiyum no vale. Es un hidush, ¿no? Aquí no está diciendo va a confundir con que un staro de alma, como así vimos en la Mishnah en otro caso. No tiene ni confusión aquí. ¿Qué va a confundir si son dos? Es una regla, sí, muy lógica, que dice, como vemos a veces, la plug no diferenciaron, hasta que no tienen reglas, y esa es, si faz takana, faz todo. Vimos en Arajot Kiddush, que dice Rabbi Akiva Eiger, afirmo que si te shomea que one, quien escucha verajá vale, tiene que escuchar toda completa. Mas si él sabe una parte y pronuncia, y a otra que no sabe escucha, no vale. Vos que shomea que one, a verajá completa, no mitad de amirá y mitad de shomea que one. Parecido. O sea, que Shomea que no es takana hajamim, un din de Torah, como aprendimos en Masejet Sukkah, Daf Lamed Het, Perek Shelishi. De Mará traes quien discute con Rav Hisda.
Más que la Rabá. Pregunta a Rabá, ¿cuál es el motivo para prohibir? ¿Cuál es la lógica? Mi camide de hilo amarjad kasher, hasta de catre pasul. Por lógica debe ser kasher. ¿Existe alguna cosa de esa? Cité un testimonio sobre la segunda asignatura, que sería o shaliach. Si o shaliach dice, se befanai nechtam, es kasher. Agora tem dois, não é mensageiro, mas são dois. Sobre a segunda asignatura, você invalida? Como é possível? Por isso, Rabá permite, na verdade. Neste caso de la Hasdá, Rabá permite. Só ele vai explicar que podemos falar um outro hidush sobre quando Shalia falou Befai Nechtam Chetzio, que pasul, se na segunda assinatura tem que era Rabá, afilu hu ve'acher meidim al hatimat yad sheni pasul. Eso sí concorda Rabá que pasul, que Shalia que falou vi una asignatura. El nivel junto Shalia con otro testimonio que no era Shalia, que conoce en la segunda asignatura. Reconocimiento normal, Kiyum normal. Entonces, Befanai Nechtam Kulo. No. Él no vio a segunda asignatura. Solo reconoce. Él conoce a esa persona que así él asigna. Como sea que autentica una firma no cartorio. So que en este caso, en lugar de ver dos de fuera, que era el caso de la Hasdá, veo Shaliach más un. Y aquí, ainda vamos a preguntar la misma cosa. Un sozinho vale. O Shaliach si falaba todo vale. Ahora, porque tem mais un que ayuda a él y no puede. Eso después va a preguntar más. Tiene una lógica para diferenciarlo con lo anterior. Maitama. Atu leachlufu bekiush tarot de alma, becanabir, nakeriba de mamona, apuma de hasada. Puede confundir con kiush tarot, que en un caso semejante no sirve. ¿Por qué no sirve? Si ten dois sobre la segunda asignatura. Mas estudiamos en Ketubot Haf Aleph. No en Get. Cualquier documento que los propios que asignaron autentican. Esa es una forma de autenticar. Ze que está biadí. Si cada uno dice que está biadí, ya vale, no precisa traer otro. Ze que está biadí, ze que está javerí. Así fará. Entonces tenemos dos sobre cada uno. Él propio y otro, y el compañero. Mas si uno de ellos murió, entonces o que está vivo dice, esa es mi asignatura y esa asignatura es mi compañero. Y después ve más uno que dice la misma cosa. Ahí no sirve ese Kiyum. Porque el testimonio único que ahora está vivo autenticó 3/4 del documento. Porque con la asignatura de él, el sozinho sirve. No precisa más ayuda. Porque él está vivo, está diciendo, esa es mi asignatura. Se acredita. Y no hay parte interesada que va a mentir para otro. Eso a mí me acreditan. Entonces ya fue esos 50% del documento. Y ahora él, junto con otro, testimoniaron sobre el segundo él. Y a Torah faló, al pishenai medi mi davar. Al pishenai, que si un documento se autentica a través de dos testimonios. Cada uno 50%, no el 65% uno y 25% otro. Entonces Kiyum se invalida. Por ese motivo de allá, no porque será. Ahora, en este caso no tendría ese problema, porque un Shaliach Neeman sobre su asignatura le faró Befanai Nechtam. Y sobre otro, veo Shaliach con otro. Minadín aquí no tenía problema de falar 75%. Porque no vale Ajlufe, ten dois sobre otro. Así dice Rashi, Gabe Gename, y amar Befanai Nechtam Chetzio. Acreditamos como dos.
Y sobre el segundo parece o caso de Kiyum que no vale. Viajar que ve dos Hashenan de Abelabai, Belabajer, Abamit Keshara Pume, de Menú Rabbanan Kitre. Es aquí no Shayach. Si no fuese por el Ijlufe, aquí no tiene problema del 75%. ¿Por qué? Oshalia, de nuevo, ¿qué dice Oshalia? Befanai Nechtam Chetzio. En mi frente asignaron vi asignatura de mucho más. Sobre otro novio no estaba presente, mas reconoce. Y si él hizo el niño, ven y dice, él reconoce asignatura de segundo, también vale, porque Shalías acreditaron a Jajamín como no precisa ayuda de otro. Y vimos que, afirmo que usó otro lenguaje, no faló Befanai Nechtam, porque no es cierto, faló Animakir, vimos en Dafe que también vale. Entonces no es aquí 75, más es un caso semejante al caso que falamos, que murió de ellos, que no son Shelichim, que ahí sí, es Pasul Menatorá. Entonces ese es el motivo de Rabá, que Gazru, para no confundir con ese tipo de Kiyum, que está saliendo 75% a Puma de Had. 75% aquí, ¿cómo expresa eso a Gemara? Nada que arriba, menos de un cuarto. Que dice, todo menos de un cuarto de estar está siendo autenticado por que sería 3/4. Más que la Rabashé. Aquí Rabashé no concorda. Usando la misma lógica que Rabá preguntó contra Rabbi Hasda. Mi camide de hilo masigle y ulecule dibura kasher. Asha de cajaba de pasul. ¿Cuál sería la lógica? Kol shiken. Si ese Sharia termina diciendo sozinho todo es kasher. Como falamos, el novio a segunda, mal puede falar. O segundo, eu conheço. Y el primero, eu vi. Es kasher. Ahora, porque ve otro ayudarlo, va a ser pasul. Entonces no escucha al segundo. Entonces, según Rabashé, es kasher ese caso. Entonces, cuando si Rabashé prohíbe, él ama a Rabashé, afilu omer, ani hu ed sheni, pasul. La Mishnah faló, בפניי נחתם חציו. O Shaliach dice, vi una asignatura. Y sobre el segundo, veo Shaliach dice, eu soy el segundo, eu asigné. Puede, estudiamos, Shaliach necesario, un Shaliach puede ser Dayan, es más claro que si puede ser Dayan, puede ser Shaliach y él. Entonces, aquí no permitimos. ¿Por qué? Porque cuando dice eso o segundo, eso es Kiyum normal. ¿Cómo es Kiyum normal? Esa es mi asignatura. Entonces le está usando ahora mitad de Takaná Jajamim sobre otro que no es Eli View, y a otra dice, esa es mi asignatura. Maitama, o Kilove Kiyum Aget, o Kilove Takaná Jajamim. Y aquí todos concordan con eso, que Pasul, aquí no cabe la pregunta que faró Rabá contra Rabbi Hasda. Porque allá te has preguntado porque era un Kiyum de dos. Entonces, si un vale, dos no sirve. Mas aquí no tiene dos, es único. O Sharia está hablando todo. So que no faló de la forma que Jajamín Tiknu. Son mitad a partir de Takaná y a otra está autenticando su propia firma. Ahora tenemos entonces esa discusión. Tres opiniones. El Hasda, el más Hamur, invalida afirmo que tiene otros dos sobre la segunda. Segunda opinión, Rabá, que ese caso de Hasda permite, soy invalida cuando vino Sharia con más zoom. Rabashé, tercero, también permite ese caso. Y soy invalida cuando está Sharia sozinho, que dice que él asignó o segundo. Tenan, estudiamos la Mishnah, ese ejemplo.
Befanai Nichtav Kulo, Befanai Nechtam Chetzio, Pasul. Explicamos, so view una asignatura. ¿Cómo se trata Mishnah? Sobre la segunda que ten, Ida Chetzio Ejidame. No ten nada. Si no ten nada, entendemos que Pasul, claro que Pasul. Mas el Kol Shiken de Agresha, que Peshita. Y le madeleca de capacidad, le clase, y sobre el segundo testimonio, ningún testimonia, ni Oshalía, ni ningún ven, hasta, cuando eran dos, que un sobre cada parte, un sobre la quita de su asignatura, a Mishnah lo que pasó, de Ale Kamasida, Kula que te iba, un testimonio sobre toda la escrita, de Ale Kamasida, Kula Hatima, y otro sobre toda asignatura dos dos, y pasó. Gestión me vaya, si son falas de una asignatura, precisa para que pasó. Él con certeza que a Mishnah se trata de un hidush, ya que sopo que está peshita, tenemos que explicar un hidush, o hidush menor colocamos, o como Rabá, o como Rabashe, mas no hidush mayor, como Rab Hasda faló, que afirmo que ten doy sobre la segunda, de apuque me de Rab Hasda, entonces caché contra Rab Hasda, ama dejar Rab Hasda, la verdad responde de formas simples. Ultami, befanai nichtav, avaló befanai nichtam. Lámali. O primero caso, ¿para qué está escrito? Si vos acha que a mí ya te que hacer un hidush y no puede hacer un caso obvio, ¿por qué faló primero que es más obvio ainda? So faló sobre la escrita, más asignatura ninguna. O sea, le dice, no había asignatura ninguna. Precisa para que pasó. אלא לא זו, אף זו קטנה. החנמה לא זו, אף זו קטנה. Entonces, eso debe de las Mishnayot. Fala un hidush menor. Y después un hidush mayor. Que si no so ese pasul, que ahí no tiene nada sobre asignatura. A filo que tiene una parte de asignatura, también es pasul. Por tanto, ese último caso que preguntamos, Tran, de Befanai Nechtam Chetzio Pasul, se trata que sobre el segundo no tiene nada. Ahí vos de Peshita, eso de la Mishnah, de Farah, Lozo, Avzo. Amar Abhis. Ahora, otros asuntos. Ya que el propio Rajazá que faló aquella lógica que no puede dividir mitad y mitad. O todo Takahajamim o todo Kiyum Aget. Tratemos en Alajot Shabbat semejante. Gidud Hamisha. Umechitza Hamisha en Mistarefim. Los reshuyot de Shabbat, los recintos que tienen recinto privado, público, Reshut Arabim. Para ser llamado un recinto, por ejemplo, Reshut Ajit, tiene que tener mejitzot, 4 paredes de 10 fajín de altura. Si tienen también, en lugar de una pared de altura, tienen un pozo profundo, un pozo de 10 tefajim. Si tienen 4 por 4 tefajim de largura y 10 tefajim de profundidad, también hay Reshut Ayahid, ese pozo Reshut Ayahid. Si alguien lanza un objeto de Reshut Ayahid para dentro del pozo, Hayab. Ahora, ¿qué acontece si el pozo tiene 5? 5 de profundidad. Parece. El copo también es fulano, ¿no? Serán. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל המוסיף, cuanto más grosso aquí, peor. Como estamos viendo, a veces 2 no sirve y un sí. Por eso pego siempre 2 copos. Si tiene un pozo de 5,
Claro, vos está dando otro ejemplo, no más igual, más de Koshiken, de contralógica. Aquí solo está diciendo exactamente igual, en relación mitad y mitad. Si tengo un pozo de profundidad de 5 tefajim, claro que no sirve como resulta hit, así como una pared de 5 no es suficiente. Mas si ese pozo de 5 anexaron una pared de 5 alrededor los cantos del pozo, los extremos, entonces dentro del pozo es resulta hit, todo espacio interno del pozo, porque tiene 5 de profundidad y más 5 de altura de la pared. No total, quien está no fundo, él ve una altura de 10. Sería válido. La Hazá dice que no. No se junta. Porque tiene que ser todo del mismo tipo. O todo en profundidades, o todo en mejizá, en paredes. Ten lógica, no ten. Mas usó la misma lógica de óculo de Kiyumakit. Así, óculo de mejizá, óculo de Gidud. דרש מרמר, גידול 5, מחיצה 5 מסתרפים. מרמר דרש, discutiendo con la Hazá. Es válido. Veir Getá מסתרפים. Y así, a Gemara posee que, en el caso de pozo de 5 más pared de 5, se junta un con otro y es resulta de no como la Hazá. Bae Ilfa. Ahora, una dúvida, Ilfa es una morá de la época de Rabbi Yohanan. Como vimos en Ta'anit Kafalev, que viajaron Ilfa y Rabbi Yohanan juntos para trabajar, etc. Es una historia interesante. Ilfa preguntó, una dúvida, ¿Yadayim tehorot la hatzaim o en tehorot la hatzaim? Asmaos. Tienen que hacer netilat yadayim para purificarlas. ¿Será que puede ser purificada parcialmente o no? Esta pregunta, ¿cómo se trata? Ejidame, ¿a qué se está refiriendo esta dúvida? ¿Qué él fez con las manos? Y lema de kamashu betre mervi'it, si se trata que 2 personas están haciendo netilat yadayim con un keli de revi'it de agua, la medida mínima de tirar es 86 ml de agua en un utensilio y jogan eso un tercero persona sobre las 4 manos de las 2 personas. Si eso se llama la hatzain, hatzido shiur, porque cada uno está usando medio revi'it, y esa dúvida, entonces no puede ser. Eso no hay dúvida. Te Mishnah meforeshet. Veatnan, mi revi'it notrim la yadayim leechad, revi'it sirve para una persona, afilo leshonaim, y también para 2, desde que jogue sin parar. Todo en un revi'it entero, es jibur, todo para los 2. Que así alajá netilat yadayim. Simán, Kof, Samach Alef, Kof Samach, todos esos simanim, fala de las alajot de netilat yadayim. ¿Cuál es? O keli kasher, ¿de qué forma hacen netilat? Esa alajá está específicamente Kof Samach. Entonces, otra forma tenemos que explicar de vida. ¿Qué era Hatzain? Era de Kamash, Jada y de lavó una mano con revi'it y después lavó a otra. Eso es normal. No, lavó una secó y después lavó a segunda. Y eso no es lo que normalmente hacemos. Que secamos después juntos. Esa dúvida, ¿sirve? Eso no es tirar a Hatzaim, porque no fue todo junto. Pregunta, y aquí corrige Behatania. הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה, ידיו טהורות. Claro que sirve, porque está escrito más hidush. Afilo que una mano fue netilat yadayim.
Y a otra fue Tevilat Yadayim. Existe Tevilat. Quien no ten Keli puede ir a un amigo, a un mar, y coloca sus manos. Yatzá. La verajá, para Sefaradim no muda. Al Netilat Yadayim. Ashkenazim falan al Tevilat Yadayim. En ese caso que fue Netilat no mar. Lo que gana que no precisa de Keli. Entonces dice válido. Con Shiken, cuando fue Netilat una y después Netilat otra. No tiene problema. Una mano entera no se llama la Hatzaim. Entonces, ¿cuál es la duda de Ilfa? Es la de Kamash, palga de ya de. El Mashe siempre es, en aramaico, como estamos viendo aquí, es lavar. Él lavó mitad de su mano. Y después a otra mitad. Entonces, de nuevo, significa que lavó a mitad. O shiure, ate, o final. ¿Cómo se llama? O puño. Tiene más lo que tiene que decir, te os dedo, mas nos hacemos todo. Entonces, fue primero a mitad, secó. Después fue a otra mitad y secó. ¿Vale o no vale? Está pensando que no vale. Muy bueno, puede ser. Esa duda de Ilfa. Dice que Mará, ¿cuál es la duda? De hambre de Biyanay, y Adaim, en teoría, la Hatzaim, eso ya faló otro Rab. Biyanay, que no sirve. Ese caso no, tiene que ser todo entero. Encontramos en Tevilat Kelim. Tevilat, tanto de un cuerpo, un hombre o mujer que van a mikve, tiene que ser entero. No sirve. Una mano después a otra. Una parte del cuerpo después a otra. Así que Tevilat Kelim es más shechiach, es más frecuente. Si tengo una grande panela que no cabe, no puedo colocar las mitades y después a otra mitad. Tiene que ser de una vez, simultánea. Integral a Tevilat. A diferencia de Agalat Kelim, ustedes van, hacen Agalat en todas las sinagogas. Antes de Pesach, no más Erev, porque no, Erev es problemático, depende del horario. Si allí hay una panela grande y alguien ve con otra panela grande, si no cabe, o alguien que hace en casa, puede hacer mitades y después a otra mitad. Porque el principal es tirar lo que absorbió, va a tirar de esa forma. Así está escrito en Forash, en Arajot. Tevilat Kelim, y ahora era Simán Kujaf, que Tevilat tiene que ser integralmente, a diferencia de Agalá, que no es necesario, como dice, no Rajain Simán Taf Nun Alef, y en Yore de A, Simán Kujaf Alef. Entonces, de nuevo, no sabemos cuál es la duda de Ilfa, los hijas de Ika Mashketo Feach. Es el caso, él y la buena mitad de la mano. Mas no secó totalmente, dejó un poco moleado, eso se llama tofeaj. Que si vos toca está moleado. Húmeda. Y ahí lavó a segunda parte. ¿Vale o no vale? Vejica, que tofeaj, maya. Dice que también eso no vale. ¿Qué importa tofeaj? Ten Mishnah, en Maseje Mikvaot. En Maseje Taharot. הניצוג והכתפרס הוא משקה תופח, אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה. Tenemos aquí tres ejemplos. El tercero es, en nuestro caso, משקה תופח. Si ten una parte que está húmeda, eso no es חיבור para la segunda parte, para tahara, para mikve. Sea de manos o de kelim, si fez a mitad y ficó húmeda y fez a otra mitad no sirve. ¿Y qué es letuma? Para conectar, si ten dos kelim, un alimento puro y él despecha para otro keli que tiene un alimento como una sopa que está impura. Entonces, aquí tenemos los tres ejemplos. Nitzok es despechar. O kiluach, o chato, de líquido cayendo, se llama nitzok. Entonces,
En cuanto despeja y está conectado, podríamos hablar que impurifica. No hay jibur para impurificar o décima. Estudiamos también ese ejemplo a poco tiempo en Nazir. Catafrás no es despejar, más es una agua que está descendiendo de la montaña de un lugar para otro, y eso sí en ese madrón, en ese curso que está inclinado, está conectado, no va a impurificar o décima. Eso para Tumá. Y también para Tahara. Si tienen dos mikve y no medio está conectado o con un tipo una catarata o una agua que está cayendo en la base de la montaña inclinada y no ten 40 sea, ten 20 en cada una, eso no es jibur para Tahara también. Entonces, vemos que más que tofea no es jibur, entonces también para Netilat Yadayim no sirve. Lo tzirija de Ika tofea de atfiach. Está más que húmedo. Está moleado que si você toca esa parte moleada, otro dedo fica moleado para molear otra superficie. Entonces, es bien moleado. Entonces, ahí hay duda. Anametanina, eso también ya estudiamos. Tofea le atfiach jibur. Entonces, ¿qué duda? Ahí sí sirve. Responde, lo que encontramos que sirve para Mikvah y para Netilat tenemos duda. Entonces, esa duda de Irfa realmente. Que la mamá secó un poco y ficó tofeaj a menarle atfiach y fue a otra mitad. Entonces, Mikvah que estudiamos que sirve, ulay eso es Mikvah. Dime, alinear biudahi. Porque en Mikvah tenemos otra regla. Como dice Biuda, Ditnan, Mikve shoyesh barbaim sea mekubanot. Una mikve que tiene 40 sea exactamente, no más. Sirve para actividad, sirve. Y a medida, como falamos en Makot Daf Gimel, Arbaim sea hacer corto. Si falta una gota de pasul, ¿cómo es posible? ¿Por una gota? Mitad jajamim kaju. Así a medida jajamim. Si tengo 40, tengo que ser 40. Entonces, entraron dos personas a mikve de 40 sea. Besé a Jarze, un después de otro. Está en paréntesis, si hay los dos juntos, está ahora. Todo bien, eso también es verdad, eso que no es parte de la Mishnah. Si los dos juntos entraron, todo bien, ten 40. Afirmo que después va a faltar. Mas ahora, si entró primero y salió, después entró el segundo, o primero está tajor, está puro, o segundo está también. ¿Por qué? Porque o primero le va un poco de agua en su cuerpo, algunas gotas, ya faltó. Le Biuda Omer, y mayor aglav sherishon o god bamay, mafa sheni tahor. Si el primero que salió ainda dejó los pies en la agua, como tiene escalas, los pies están inmersos en agua, y entró el segundo, está ahora. Falta. ¿Dónde está otra agua? No sumió, está en el cuerpo, en la cabeza de otro. Tú ves, la cabeza de ese está conectado. Eso es un jibur de tofea leatfia, él no se ainda, está bien moleado. Entonces, ¿por qué no va a servir Netilat Yadayim? Explica Rashi, porque el motivo no es por jibur. Mikve no es asunto de jibur, ten ahí gudahit. Tal vez no es jibur, mas existe una regla, la Moshe Misinai, como vimos en Mejitzot, en Sukkah. Puya para abajo, puya para encima. Entonces, proyecta. Aquí también proyectamos a agua que está encima, que está en el cuerpo primero, para abajo. Por Gudahit permite, así explicó en otro lugar la Gemara. Gudahit no shayach namao. Namao que precisamos de jibur. Y eso no tengo prueba, Dalí. Entonces la Gemara está ficando en duda en ese caso específico de Ilfa. Vamos a seguir más dos ejemplos, todo relacionado a Hatzi Hatzi. Amar Bir Meya. Are Ambru, faramos en Shabbat
Y el Gimara Mudbet, dentro de las 18 Gezerot de Shammai y Bet Hillel, duas de ellas son, Abar Rosho Berubo Bemayim Sheubim. Una persona que después de mikve, él estaba impuro, fue a mikve, tatahor, después tomó un baño, quería ficar más limpio, higiénico, entró en los chuveros. Mayim Sheubim, agua que fue pegada con utensilios, que ya no sirve para mikve. Ahora se impurificó. Jajamín Gazru, porque las personas hacían eso, porque las aguas de mikve no eran tan limpias. Y después entraban en una bañera. Y iban a pensar, ¿a qué boa es la bañera que purificó él? Y a mañana van a hacer esa bañera. Entonces, por eso, de aquí a un minag que después de la mikve algunos no toman baño. No hay alhaja así. No es prohibido tomar baño, si precisa puede. Betaor shenafuah rosho robosho shalugim bain sheubim. También. Y la segunda que será, una persona pura, no fue en la mikve, fue en los chuveros a tomar baño, leit kaleach. Cayó sobre su cuerpo 3 lugim de agua, que agua sheubim, agua con utensilios que ya invalida una mikve, tatame. Que si él estaba tajor, mas ahora se impurificó, mide la banán, que me explica, por causa del primer motivo. Si usted no va a prohibir aquí, y los hay, lo que hay más. Las personas no van a acreditar en la primera que será que una bañera impurifica. Si usted dice que tomar baño en los chuveros no impurifica, chuveros que jugaron baldes de agua sobre él, y era el caso. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Entendido todo la misma que será. Eso son las Gezerot. Ahora veo una duda. Jesús bebía, Jesús en fila mai. Tico. Una persona está pura. Entró mitad de dos cuerpos en una bañera, que es un sheubim. Y a otra mitad fue en los chuveros. Entonces, ahora, ¿está impuro o no? Jajamim invalidaron o una o otra, o entrar, eso a barros, entrar en la bañera, o jugar sobre él y las aguas sheubim. Y aquí fue mitad y mitad, tal vez no gazru, fica en tiku, fica en duda. Amar papá, Areamru Baal, que dijo leche natural, tishakabim maim, tahor. Otra tacaná, aquí no hay que será, la tacaná de Ezra, que después fue anulada. Que Baal Keri, un hombre que vio Shihva Zera, que está impuro, mira Torah, Jajamín Gazru, que no posa leer libre Torah, ni estudiar ni tefilá. Después veo Ezra y Bitel. Eso que se llama Tevilat Ezra. Ezra primero Tiken y después Jajamim. Jajamim anularon, no Ezra. Ezra Tiken esa Tevilá, que quien quiere estudiar Torah precisa Tevilá. Después de Sair Keri, afirmo que fue con una relación permitida con su esposa. No puede rezar a mañana sin Tevilá. Estudiamos en Berajot, desde Hafbet hasta Hafbet. Mas esa tacaná aparece allí que tiene diferencia entre jolé y no. Entonces dice, un barquero que está doente, en lugar de ir a mikve, permitieron a él se purificar jugando sobre sí 9 cabim de agua. Afiro a Maim Shubim. Van a chuvero 9 cabim, fica algunos minutos, tataor. Muy bien. Ahora la pregunta es, si él fez a mitad del cuerpo con tevilá, na mikve, claro que servía, tevilá era lo mejor, mas fez mitad del cuerpo y a otra mitad fue en el chuvero, con tisha kabim. ¿Tataor ese Baal Keri o no? Va a papá Jesús y Jesús en Tiamay, Tiku, fica en duda, como ya falamos, Shabitru Jajamim, esa actividad de Ezra, así consta el Shohar HaChaim Siman Pechet.